Muy buenos días, tardes o noches. Hoy acá desde la capilla a Santa Teresita, en el Caracol o en la vereda que lleva el nombre de esa patrona. Vamos a iniciar esta segunda temporada de los podcasts por Gramalote, historias de mi pueblo. Hoy me encuentro con personas de la comunidad. Presidenta, bienvenida y gracias por abrirnos las puertas de su vereda. Preséntese. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Alpayanedo Ochoa, presidenta de acá de la vereda Santa Teresita. Pues este es mi primer periodo de presidenta. Perfecto, vamos por el segundo, que es la segunda temporada, entonces ya saben. Bueno, y por otro lado tenemos a la academia, hoy nos acompaña la profesora. Profe, preséntese. Bien, muy buenas, mi nombre es Diana Carolina Serrano Bonilla. Ingresé hasta la semana pasada, ya estoy nuevecita aquí en esta sede de Santa Teresita, no conocía, claro que ya tengo 6 años de estar aquí en Gramalote, en la sede de Piedecuesta, tan cerquita que estaba, pero pues no había venido a conocer esta hermosa capilla. Perfecto, ¿de dónde viene la profe? Vengo del municipio de Lourdes, norte de Santander, vecina aquí de Gramalote. Entonces, bienvenida a esta comunidad, al municipio de Gramalote, y a este podcast, un podcast de índole religioso, donde vamos a resaltar la religiosidad y la cultura, la historia y los personajes que están detrás de esas magnánimes obras. Hoy desde el municipio, ¿sí? Bienvenido una vez más. Diríjase. Gracias a todos. David Peñaranda, técnico de la alcaldía y pues un curioso de la historia, como siempre. Y desde la Oficina de Turismo, Amparo Ibarra Peñaranda, en este ejercicio por resaltar esa riqueza que tiene nuestro municipio, ¿sí? Para ofrecerle a los visitantes y turistas de toda esa riqueza con la que cuenta nuestra gente y nuestro territorio, en esta nueva realidad, en esta historia de Gramalote. Así que vamos a darle inicio al intro. Desde los inicios de nuestra historia, la religiosidad ha estado caminando al par de los pueblos que se establecen en el territorio. Hoy le dimos la vuelta al caracol, literal, para llegar hasta este rincón donde todo empezó, y Santa Teresita tiene historias y personajes emblemáticos que desde la administración municipal queremos dar a conocer. En este trabajo asociativo, donde se busca fortalecer el turismo, rescatando la historia y la cultura, nos enfocamos en su religiosidad. Hoy, en la capilla de la vereda Santa Teresita, que es el escenario para este podcast de índole religioso, donde resaltaremos a la patrona, aquella joven misionera que hizo su trabajo desde el claustro. Nosotros hacemos nuestro trabajo vocacional por dar a conocer nuestro territorio, su historia, su cultura y su gente, quienes hoy son los protagonistas. En el próximo episodio, el protagonista puede ser tú. Súmate para este podcast, Historias de mi pueblo. Así llegó el momento, vamos a empezar un conversatorio muy bonito, muy fluido, en esta, la vereda Santa Teresita. Este es el podcast de índole religioso, donde vamos a resaltar las capillas que fueron levantadas por las comunidades en el trasegar del tiempo, y que hoy vamos a ver quiénes, por qué, cuándo, si tienen esas inquietudes o seguirán quedando en nuestras mentes como tarea para unas próximas eventualidades y, por qué no, para los que nos siguen. Así que empecemos, Presidenta. Su merced nos hablaba que pues este es su primer periodo, Junta de Acción Comunal de la vereda. ¿Qué tal la experiencia con las comunidades y qué se ha encontrado de la historia de esta realidad que está viviendo la vereda de Santa Teresita? Pues yo anteriormente, en el periodo pasado, yo participé como tesorera de la Junta. Sí anhelaba con llegar a ser la presidenta, sí, o sea, pues quería saber, o sea, lo que se siente, ¿no? El paso del presidente por una comunidad. Pues sí, me ha gustado siempre servir. Yo desde pequeña pues he estado acá en esta vereda y serví 6 años como catequista. Estuve de agente pastoral también y fui la presidenta de la Legión de María. Perfecto, sí. excelente. La victoria. Sí, entonces
siempre me ha gustado estar así como cerca a la comunidad y pues se me presentó la oportunidad de presidenta y pues gracias a Dios en este periodo pues nos ha ido muy bien, muy contenta. Ah, perfecto, y gracias por permitirnos estar acá y poder conocer esa historia que muchas veces vemos las personas. Me pasó con su suegro, ¿no? Lo conocí desde mucho tiempo, pero no sabía quién era. Pregunté simplemente si una parada técnica para averiguar qué tan lejos estaba y en la conversación vimos que era una de las personas que estuvo pues como en el desarrollo inicial para hoy nosotros tener esta capilla, ¿sí? Hay otras personas que están detrás de esa realidad y de esa obra. Vamos a preguntarle a don Samuel, ¿sí? Que él nos hable un poquito de esas personas, quiénes son y si todavía están con nosotros. Don Samuel, lo escuchamos. Bienvenido a su casa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo tengo unas dudas, unas preguntas, porque estamos promoviendo turismo de índole religiosa. ¿Y cómo no vamos a empezar por esta zona por donde nace Gramalote, cierto? De Salazar hacia adentro es que empieza la historia que nosotros conocemos. Pero siempre detrás de todas las obras que uno encuentra en el camino, hay una persona, un grupo, una comunidad detrás de esa obra. Y yo tengo unos nombres, yo quiero saber quiénes son, quiénes eran, o están con nosotros o no están. Dice que en la época de la construcción había una junta de acción comunal, que el presidente era don Juan José del Carmen Puerto Silva. ¿Quién era él? No sé, pero mi hermano, pero no recuerdo si era. Su hermano era el presidente. A mí me dijeron que su hermano era el presidente. Pero hay otra persona, y yo creo que esa persona sí la conoce usted. Samuel Darío Puerto Silva. Mi persona. Don Samuel, a mí me da un gusto poder contar con usted. Y en esta segunda temporada del podcast de índole religiosa, nosotros queremos resaltar también las personas que están detrás de esas obras maravillosas que nos regalan a nosotros, las nuevas generaciones, a las nuevas comunidades. Gramalote tiene una nueva realidad, que es una nueva cabecera municipal, hermosa, nueva, contemporánea. Mejor dicho, toda una estructura. Pero es una historia que no ha partido, que no se ha fracturado, que sigue andando en el tiempo. Más de 160 años de historia y las historias las estamos contando. Y qué mejor que estar con las personas que hicieron parte de esas historias desde sus orillas. Dice que colaboraron también Juan Mendoza Ayala. Sí. ¿El dónde están? En Monguí, en la otra vereda. Sí. Para Monguí también vamos a ir. Gustavo Mendoza Bayona, a Jesús Pérez, a Luis Alfonso Puerto. Me suena que es... ¿Sí? ¿Hermano o es primo? Hermano. Él ya es primo. Listo. Gustavo Mendoza, Amado Martínez. Él se llama allá hay una persona que no está entre nosotros, pero que nos dejó ese legado, ¿no? Antonio Ace. Ya encontramos personas que hicieron historia en este territorio, que dejaron su legado y que ya no están con nosotros. Amado Antonio Daci. Ella falleció. Y tenemos una mujer acá en esta lista también, Catalina Martínez Blanco. También ya falleció. Sí, la familia de ella se encuentra en la vereda, personas ya vinieron, hicieron su recorrido en ese territorio, nos dejaron esos legados y se fueron. Teófilo Carrillo. Ya veo otro puerto acá. Veo a Brígido Puerto Carrillo. Su señor padre. Wow. O sea que ustedes han hecho buena injerencia en este territorio. Mire, estas son las cosas, las historias y las personas que queremos mostrar en este podcast de índole religiosa, en esta segunda temporada, que viene más recargada. Él fue el que donó la tierra para que se... El terreno, ¿verdad? Vean. Pues esas son las historias que queremos mostrar, don Samuel. Pero aquí la gente, no pongan cuidado, porque es que detrás de esas grandes obras hay unas comunidades fuertes, unidas, que son las que hoy en día nosotros decimos, hubo un trabajo detrás de esa gran acción. Luis Jesús Puerto Luna, hermano suyo, una familia grande, ¿no? Igual que las de hoy en día. Bueno, listo. Y tenemos Jairo Fuentes, me dice que es abajo, el que vive ahorita, eso debe ser el Rosario. Sí, Rosario. Listo. Saúl Martínez Ayala. Ah, ok. Ah, ya vive en Gramalote. Sí. Vino, dejó su obra. En Estrellas. Ah, perfecto. Listo. Ricardo Martínez. Él se llama falleció. Otra persona que ya no está entre nosotros. Y Teófilo Manrique.
Ay, también llama. Sí. Mira, tenemos un grupo de personas acá que nos han facilitado desde el municipio, ¿sí? La gran colaboración de León David Peñaranda, que ha sido una persona que se ha dedicado a rescatar la historia y la cultura de nuestro municipio y nos facilita todo este contenido, este material. Pero probablemente hay más personas detrás de estas historias y no solamente de la historia de Santa Teresita, de otras partes también, y allá estaremos intentando mostrar toda esa riqueza cultural de nuestro municipio y esa riqueza religiosa. Así que continuemos. Bueno, mira que ya tenemos acá la participación de don Samuel, que conoció muchas de esas personas que fueron miembros de la comunidad y de su familia. Hay personas que ya no están entre nosotros, pero mira los legados que nos dejan, ¿no, Jimmy? Nos encontramos en una capilla espectacular. Cuéntanos, Jimmy. No, indudablemente este ejercicio de las capillas pues ha servido mucho para cohesionar la comunidad, se va aglutinando. Nosotros a veces necesitamos una excusa para reunirnos y estos ejercicios que se han hecho en el municipio de Gramalote ha sido una excusa excelente, pues, y basado en esa amalgama que hemos hablado en tantos programas de historia que fue la religión católica, como ese hito de energía que nos une y nos conforma como comunidad desde hace 200 años. Esta es una manifestación más de esos ejercicios. Correcto. Estamos en una de las veredas que podríamos pintar una línea y Salazar está del otro lado. O sea, que por este territorio nace lo que hoy conocemos de Gramalote. Probablemente la colonización del territorio empieza por el sur. Mira, buscando el Caratumbo, pero seguramente el Rosario, esto era el Gran Rosario. Okay. De esos pilos del pantano hacia acá, todo era el Rosario. Y es los primeros sitios por donde se coloniza el territorio, aunque Miraflores es el primer lugar donde se escribe, está la escritura de los primeros sembrados de café. Seguramente el Rosario también son las plantaciones grandes, porque es donde están los grandes hacendados también, ¿no? Claro. Entonces, toda esta zona es muy importante por ese origen de la colonización, o ese ingreso de la colonización. Mira cómo ya nos vamos ubicando, ¿no? Estamos en un proyecto que es para resaltar esa riqueza con la que cuenta Gramalote en lo cultural y la religiosidad de nuestra gente. Obviamente sale a flote desde sus inicios, porque realmente la religión fue la que ayudó. Hay muchos actores y promotores. Vamos a ubicarnos un poquito donde estamos. Ya esto hoy por hoy es la vereda de Santa Teresita. Nosotros lo conocemos como el Caracol, pero eso se nos vuelve paisaje. Nada, el Caracol, pero ¿por qué el Caracol? ¿Por qué Santa Teresita? Mire que era el Gran Rosario. Jim, por favor. Bueno, a ver, el primer deslinde de Gramalote, de Galindo, el primer deslinde de Galindo de Salazar, cuando ya se individualiza, la verdad no tengo bien claro, pero creo que el límite sur dice que es el río Peralonso y el filo de Valduz. Okay. O sea, no es la quebrada La Pajuela, como es hoy. La verdad no confían mucho en eso, porque son cosas que uno lee y se quedan por ahí enredadas y ahorita llegan a la cabeza de esas particularidades. Pero es el filo de Valduz, o sea, ya Valduz, estamos hablando de 1864. Hace 180 años casi. Sí. Entonces ya se habla de ese filo de Valduz como ese límite entre Gramalote, o en Galindo para ese momento, y Salazar. Perfecto. Y el camino de ese Galindo que ha tomado poder bastante es el camino de verano, que va hacia Salazar. Sí. Pero una desviación es el Rosario y atraviesa el camino original para entrar a la cuenca del Peralonso, va por debajo por una finca que se llama El Peñón, ¿sí? Sí. Rosario, que es la finca Rosario propia, y ahí se desvía hacia abajo, hacia Cacahual, y sube al Peñón, está por debajo de la peña. ¿Ya? Ese es el camino original, y de ahí pasa al Triunfo. Hoy las carreteras han transformado el paisaje, y uno cree que la carretera siempre existió. Esa carretera es muy, muy reciente, es apenas hace 50 años. En 1970 estábamos empezando a romper la carretera. Entonces es muy reciente, pero el ingreso original, entonces llega el Rosario, en un camino agarra hacia lo que es Piedecuesta hoy, y el otro camino agarra hacia el Peñón. Y del Peñón se desvía, hay una pequeña desviación a subir a todo lo que es el Alto del Burro, ese es el nombre original, que se conecta finalmente
con el camino del Carmen de Nazaret. Otra vez, si ustedes recorren, y seguramente ustedes que conocen su territorio, van a ver que el camino de lo que llamamos nosotros el caracol sube por todo ese filo al Alto del Burro. Está. Si ustedes bajan por la finca La Cometa, hoy entre Porteros, pueden encontrar un camino profundo de 1 metro o más de lo puro que se transitó. Entonces miren que ahí está el camino original. Entonces, pasando por el Peñón, se encuentran, estamos sobre una formación calcárea en la que hay restos fósiles de amonitas. Ese es el nombre técnico. Son unas rocas que tienen caracoles labrados, están fundidos, son fósiles. Y entonces ese seguramente es el nombre. Entonces llegaban al Peñón y decían, no, vamos para dónde, para arriba, para el caracol, porque las peñas están del Peñón hacia arriba. Y seguramente ese es el origen del nombre. A uno, inicialmente cuando empezábamos en este cuento de meternos en esas historias, les decían, ¿por qué? No, porque es que la carretera da muchas vueltas. No, la carretera es muy reciente, es muy nueva, es apenas 50 años. Y nosotros estamos hablando de hace 200 años, 180 años, que fácilmente puede haber población en este territorio. Ese básicamente es el origen de esa cuestión del caracol. Correcto. Mira, interesante, presidente Rosario. Tenemos insumos para darle a nuestras nuevas generaciones, profe, para esos niños que se centran, que vimos concentraditos, pues estamos empezando, todavía no han llegado de pronto todos los que van a llegar por este año, pero mira todo el material que tenemos para darle a conocer a las mismas personitas que están formando en la academia, acá en las entrañas del territorio. Entonces, profe, ¿lleva insumos para las clases? ¿Hay alguna duda, pregunta, inquietud? Bueno, Aprovecho. No, pues una inquietud era porque, pues bueno, yo dije, voy para la sede de Santa Teresita. Yo pensé que esta vereda era pequeña, ¿no? Y pues el profe me envió un proyecto del 2018, por ahí medio lo leí. Y esto tiene 600 hectáreas de extensión, o sea que es una vereda bastante extensa. No sabía que la loma de Balduz pertenecía a Gramalote. Yo siempre he tenido en mi mente que la loma era de Villarreal, de Salazar, y veo que no, que Gramalote es bastante extenso y más esta vereda. En ese entonces, en el 2018, aparecían más o menos 67 familias. No sé si aún continúan ese número de familias o en cuánto han aumentado aquí en la vereda. O sea, es una vereda muy extensa, muy grande, muy amplia. ¿Sí? Zona ganadera, hay muchas praderas, ¿sí? Se trabaja mucho con la ganadería, entonces creo que es una tierra muy productiva. Seguramente, profe, en eso de las viviendas tienden un poquito a disminuir, aunque la carretera se ha enriquecido, porque es que esto era café, todo esto era café, hasta abajo del río Peralocho, hasta el Líbano, era café, y esa es nuestra principal economía. Y entonces el café se trabajaba por parcerías. Uno le dejaba un lote a un parroquiano que hacía una casita y él cosechaba el café y le daba al patrón. Esas casitas, con la desaparición del café o el ascenso que ha tenido el café en los pisos térmicos, pues toda esa parte baja ha desaparecido, todas esas casas. La mayoría, buena parte de esas casas tienden a desaparecer. En los últimos 60 años, 50 años que he sido testigo de estas montañas, ha sido asombrosa la forma en que han desaparecido todas esas casuchas. Haciendas cafeteras que tenían 6, 7, 8 casuchas, y hoy nada más está la casa del patrón, ¿cierto? Porque los otros volvieron praderas y ya nada más un solo obrero es capaz de mantener esas parcelas. Pero imagínense usted, hace 70 años, esta vereda Santa Teresita era de la quebrada Cárdenas hacia acá. O sea, lo que es Piedecuesta, lo que es el Silencio, todo era hasta arriba al Pilo de la Cometa, eso era hasta el mirador, sí, prácticamente. Entonces, hasta llegar a esos límites. Con la desagregación, con la aparición de las escuelas después de los 50, pues se van conformando las veredas, hasta la última que es apenas en 1990 y algo, que es el Silencio, que ya toma esa individualidad, se separa de Santa Teresita, y Santa Teresita se reduce a las 600 hectáreas de que ustedes nos hablaban. Antes estábamos hablando de 1200, 1800 hectáreas, porque esto era inmenso, caminar estos laderas, estos picos, era terriblemente distancia. Perfecto. Aclarado, profe, porque seguimos, ya tenemos dibujado caminos, porque es difícil hablar de Gramarote y no hablar de esos caminos, ¿cierto? En casi que en todos los podcasts terminamos hablando de algún camino, de cómo estaban dibujados los caminos, que en efecto las carreteras nos hacen creer que siempre existieron, porque las conocimos nosotros.
pero no, eso es realmente nuevo, eso nos hace más jóvenes ante los ojos de la historia. Tenemos personajes, estábamos hablando, bueno, Santa Teresita, una misionera de claustro. En alguna de las cosas mi mamá es muy devota y ella todos los años hace novenas, mes a mes. Y la Santa Teresita no es la excepción. Y se hablaban de algunas cosas que pasaban muy místicas dentro de su espiritualidad y demás, pero su anhelo era ser misionera. Tanto que pues causaba cierta risa entre sus compañeras porque, a ver, no salimos de acá como quiere ser misionera, ¿cierto? Y realmente ella es la promotora o es la abogada de las misiones. Estamos hablando de una persona muy importante detrás de cámaras, que es el padre Carlos J. Mendoza, que nos acompañó y que dejó un legado en tema de misiones, ¿cierto? Cómo se juntan todas las cosas. Sí, ¿qué podemos hablar de esa parte? No, pues el padre Carlos dejó una huella bastante grande en el territorio y poco conocida. O sea, poco se le dan los méritos al padre Carlos en el sentido de que, pero él llega primero como coadjunto, como un cooperador y trabaja algún tiempo acá, muy poco seguramente, pero ahí se encarna, conquista el Amarote en conocer esa realidad. Por lo más, era un gran escritor, es excelente, hay unos escritos muy bonitos que deja el padre Carlos. Es el gran iniciador de la gestión para traer las clarisas a nuestro municipio por allá a finales de la década de 1980. Hecho que logra ya, pues en el 90 ya están las clarisas ahí en Gramadote. Y es el gran gestor también de las capillas, empieza a gestionar esta parecita de las capillas rurales, que a algunos no les gustaba. A alguna gente, a algunos líderes no les gustaba esto porque pues hay que darle como protagonismo al templo. Pero pues él sí ve que las capillas es una forma de cohesionar la comunidad veredal, de unirla en torno a estos ejercicios, estos sitios, a esta espiritualidad transformada, lo físico que son las capillas. Entonces el padre Carlos es muy protagónico en ese arranque, en ese inicio de las capillas rurales. Bueno, mira, este es uno de los ejercicios que nosotros hacemos, ¿sí? Ni siquiera los que estábamos muy cerca de parte de la parroquia o de la misma religiosidad del pueblo, teníamos esa claridad de todo ese aporte, uno hasta las clarisas. ¿Por qué? Porque las tenía ahí, porque él estaba ahí y porque él era promotor de vocaciones. Y uno sabía que todo era para el pueblo de San Pedro, toda su gestión era para las misiones. Sí, él estaba muy enfocado en eso, pero no vemos a veces la misión que se hace internamente y que hoy podamos resaltarlo por estos medios a una persona que aportó tanto a esta riqueza con que contamos en el territorio. Es que usualmente toda la historia es así. Solo la historia se teje, se arma y se hace visible cuando la miramos en perspectiva. O sea, uno desde el sitio no ve, Sí. pero cuando nos permite la historia, el tiempo, nos permite alejarnos un poco y revisar, entonces uno es que se da cuenta de quién hizo más por ese camino, quién hizo más por esa huella, quién hizo más por ese ejercicio, quién labró más tiempo. Todo siempre hay que hacerlo en perspectiva. La historia usualmente no hay nadie que se ponga a escribir. Uno después va agarrando datos, pregunta, ay, mira, hay un hilo conductor, ve, mira, estaba haciendo las cosas bien, pero al cabo de muchos años. Usualmente, solo cuando la gente desaparece. Es una naturaleza de la vida que lo critico mucho, pero mientras usted está vivo, pero apenas uno se tiembla, se vuelve casi que religiosa, porque ya deja de ser competencia, es natural. La vida es una competencia. Entonces, mientras estemos vivos, usted es una competidora para mí, entonces la mantengo bajo una línea. Pero apenas se muere, uno deja de ser competencia para mí, entonces la dejo subir, porque ya no es competencia. Eso es una naturaleza de la vida en cualquiera de las manifestaciones que tenga. En un pajarito, en un gusano, en un árbol, en todo. Era algo importante, digamos, interesante en caso de las capillas. Digamos, la primera vez que yo ingresé aquí, yo dije, qué comunidad tan unida, porque ustedes ya no los conocía, pero entonces en la manera como tenían la capilla bien arreglada, ¿sí? Bien pintada, con buenas baldosas, uno dice, eso es un trabajo que se lleva, que se hace, ¿sí? Que ustedes hacen, me imagino, muchas ventas y demás, y sí, todo eso que hacen las comunidades para poder invertir en las capillas. El estado en el que está la sede educativa, fíjese en la placa huella, que desde la entrada hasta acá está
en su 100%. Entonces yo le decía a mis niños y le decía a los amigos, yo dije, no, o sea, yo quedé realmente muy emocionada con la sede Santa Teresita. Me comuniqué un poco con los ciudadanos de acá, pero con lo que vi, con lo bonito que tiene este sector, sí, eso sí los invito para que vengan y conozcan la calidad de gente, como tienen la capilla, como tienen la placahuella, como tienen sus casas, como tienen la sede, porque eso es cooperación, eso es trabajo en equipo. ¿Cuánto tiempo duraron ustedes haciendo esta construcción? O sea, para tenerla así tan bonita como la tienen, porque es una de las mejores capillas en la calle Estado. Pues esto, como yo le decía ayer, esta construcción, o sea, no fue que digamos en un año o en un mes, o sea, fue varios años que se llevó para poder construirla. Y pues para embellecerla, pues sí, pues a medida, pues ahorita prácticamente el año pasado se le dio un retoque a lo del altar, y pues vimos la necesidad de que el piso pues ya está, de que se cambie, de que entonces pues esto con venta de pasteles, con rifitas, se le pidió una pequeña cuota a las familias, y pues hemos logrado comprar una cerámica. Tenemos una cerámica ahí, nos hace falta todavía recursos para lo del maestro y acabar pero pues ahí vamos, estamos trabajando. El padre Samuel también nos ha colaborado, y pues ahí estamos todavía trabajando y mirando a ver cómo se puede acabar de embellecer. Para darle respuesta, ¿quién donó el terreno? Pues este terreno lo donó el señor Brígido Puerto. ¿Quién era Brígido Puerto? Pues Brígido Puerto pues era un señor normal, un parroquiano. Esto era un habitante, digo era porque pues ya hace más de 20 años que falleció. Él tiene, o sea, era dueño de aquí, de la comunidad, y pues en ese entonces quizá, no sé, el padre tocó su corazón y le pidió un terreno, y pues él lo donó. Listo. ¿Quiénes son los promotores o las personas que le meten el hombro a la construcción, a venir y ponerse las botas y empezar a trabajar y hacer las bases para la capilla? Pues eso fue cuando eso estaba el señor José Puerto, hijo del señor Brígido Puerto, de presidente. Miren, 2 generaciones, ¿sí? Ya ustedes no eran del hijo, de que el promotor del territorio. Entonces ya vamos hablando de 3 generaciones. Hilo conductor, hay 3 generaciones metiéndole energía a este proyecto comunitario, ¿sí? Y la tarea es que se siga pasando ese legado de generación en generación. Yo creo que los niños lo ven, porque ella dijo, ya vimos que la tableta, ya vimos que esto, y eso se va viendo porque los niños lo van a ver, ay, ya se cambió esto, y de pronto mañana, dentro de 10 años o 15 años, cuando ellos sean los que estén al frente de la comunidad, van a seguir aportándole eso. Entonces, que no se pierda eso. ¿Cuánto tiempo? Ya van 3 generaciones, profe. Imagínate, un lapso nada más de 30 años. Ajá, correcto. Es reciente. Imagínese usted, por ejemplo, la capilla más antigua de Gramalote seguramente es la del Portachuelo, la de Cementerio. Seguramente estamos hablando de 1915. Y seguida de Zumbador, que estamos hablando de 1950, 40, que es como capilla ya, no se establece como capilla. 40 y algo. No, esa es más reciente, de los 70, 80 hacia acá. Pero entonces imagínense cuántas generaciones han estado vinculadas a mantenerlo, porque eso lo mantiene la comunidad, el esfuerzo comunitario, como dice la presidenta, a punta de actividades, WhatsAppcitos, vamos a reunirnos, salir a ponerle la cara a los parroquianos, mire, tengamos este proyecto, vea, usted nos puede colaborar con algo, y así van teniendo estas obras. Pero todo eso, a la larga, sí, lo religioso, pero a la larga va amarrando, volviéndonos comunidad. O sea, es el gran mérito que tienen todos estos edificios. Perfecto, profe, ¿alguna duda que tenga en su mente? No, pues qué rico, porque fíjese que todo pasa de generación en generación.
Y los niños, todo eso, el ejemplo que dan los padres, que ven los tíos, que ven los vecinos, que ven los amigos, ellos lo van imitando. También fíjese que encontró unos niños muy educados, unos niños muy pulcros. O sea, ¿para qué? O sea, ahí está la cultura de ustedes, ahí está representada. Uno con los niños ve la cultura de los padres. Correcto. ¿Sí? Entonces, perfecto, ¿no? Por ahora ninguna. Y eso es retroalimentación, porque mucho, en parte de todo eso lo ha hecho la escuela, para que entremos como en ese otro trasfondo que hay antes de la escuela que la capilla. Y como cada uno de los docentes que han estado en esta y en todas las instituciones del municipio han transformado la comunidad a través de los niños. Sí. Porque es que los niños influyen en su padre. Y de alguna u otra manera, no es los padres que forman hijos, sino a veces es el hijo el que los va transformando. Yo veo ya niños que le llaman la atención al papá porque botó la basura, botó el plástico, ya el chino ya lo va a hacer. ¿Desde cuánto tiempo atrás ese ejercicio está sucediendo? El niño está bien portado, como dice la persona, y de pronto es un reflejo de la familia. Pero ¿cuántos de esos docentes que han pasado por estas clausuras, por estos ejercicios, han transformado esa comunidad a través de los niños, mandando esos mensajitos raros, ¿cierto? Esos mensajitos que van calando dentro de la sociedad, dentro de esa comunidad rural. Santa Teresita, como tal la advocación o el nombre, ¿en qué momento aparece? Porque hablamos del caracol, pero... No, es muy antigua. Sí. Es muy antigua. Estamos hablando de 1900, si no estoy mal, están los primeros escritos que he encontrado por ahí, a principios de siglo, ya se habla de Santa Teresita, ¿cierto? ¿Cómo se origina? La verdad debe ser algún sacerdote. Debe que ser algún sacerdote, porque siempre estas cosas entran desde la misión y desde la pastoralidad. Pero debe estar por ahí en 1900 y algo, 1920, 30, tal vez que empieza ya no la tengo clara, pero ya es cuando 1940, 1950, cuando el Estado empieza a invertir en los docentes. Porque es que antes es la misma comunidad. La misma comunidad es la que se esmera, esos patrones que había, esas grandes haciendas cafeteras, pagaban un docente para que le diera clase a los muchachitos de ella, a los muchachitos vecinos, para que los iniciaran en ese mundo de la escuela. Y seguramente la escuela inicia en el mismo patrón. De esta vereda hay, pues en la lupa, es nuestro elemento, lastimosamente ha desaparecido, pero la cañalata y la lupa es un componente fundamental en la construcción, ¿cierto? Del Baarek. Pero lastimosamente hoy hemos arrasado con la lupa, y hemos arrasado con la cañalata, y hemos arrasado con el anime, el loqueto, el anime que era otra, el helecho macho, ¿sí? Que eran nuestros pilares de las viviendas. Y en esta vereda, recuerdo, la posición es un filo y las construcciones están por todo el filo. Y hay en el relato oral, en la transmisión oral, que la escuelita la paran ahí en el filo, pero nosotros utilizamos mucho la quema para los cultivos, para el maíz, que es un componente muy importante. Y dicen los relatos de que 2 veces quemaron la escuela, porque el vecino le prendía candela al barbecho y llegaba, y el alucua se quemó a la escuelita, quedó en nada, de vuelta a la barada. Y al cabo de los años volvió y se quemó la escuelita. Entonces estamos hablando un relato muy antiguo. Sí, los docentes de anteriormente, los primeros docentes, pues sí tuvieron como esa resistencia, y sin embargo, ante las dificultades, se les volvían. Fíjense que también un relato de un compañero y un profesor de los años 1970, 1980, en ese entonces, antes de 1990, ellos, cuando los contrataba el Estado, no les pagaban, duraban 6, 7 meses. Mi cuñado me contaba eso, ¿no? No nos pagaban, nosotros íbamos y trabajábamos 6, 7 meses. Ahí mirábamos cómo nos manteníamos, y como dice el Señor, la misma comunidad nos colaboraba, que la alimentación, que aquí para los hospedaje, ¿sí? Entonces había mucha unión en ese entonces. Entonces esa unión y esa transformación fueron pues mejorando poco a poco, pero los primeros docentes sí les tocó
digamos, con bastante fortaleza, sacrificio y demás, y verdadera pues vocación, ¿cierto? Para ellos continuar así. Tengo unos relatos de unos docentes que me decían que a él le pagaban para cada 6 meses, como dicen, y no le pagaban con plata, sino le daban una caja de aguardiente. Porque es que la licorera ha sido el gran financiador, lo que son las cosas, ¿no? Irónicas de la vida. El trago es el financiador de la educación y la salud. Y entonces le pagaban con unas cajas de aguardiente. Y entonces era una señora. Y entonces ella me contaba, digo, y el marido salía a vender las cajas de aguardiente entre las tiendas para hacer la práctica, hacer la efectiva, pagar las deudas que habían causado. Bueno, ahí nacen unos negocios también y otras actividades económicas. Si usted sabe por qué Santa Teresita, devoción, fue la religiosidad de la parroquia como tal, porque en los otros podcasts quienes nos han seguido se han dado cuenta de que nos hemos encontrado que o las comunidades, o como en el caso de San Rafael, ¿cierto? Una devoción particular del dueño de esa gran finca, San Rafael. Pero acá fue eso. ¿Fue la devoción de la comunidad o es la injerencia de la iglesia quien brinda esa nueva devoción? Si usted lo sabe, escríbanos y escríbanos al municipio, escríbanos a la oficina de turismo, todas esas historias para enriquecer cada vez más la cultura. Hay unas tareas por ahí pendientes, porque vamos a empezar a hablar de tareas, ¿sí? Si usted tiene documentos, libros o cosas de Gramalote, ayúdenos a rescatar eso en la biblioteca del municipio. Gonzalo Canal Ramírez se pueden llevar eso, o si no a la oficina, nos pueden escribir al correo turismo@gramalote-nortesantander.gov.co y nosotros recogemos toda esa información para ir fortaleciendo y rescatando la riqueza histórica y cultural de nuestro municipio. Amparito, no está diciendo que con eso que usted va a perder el dominio sobre el documento. Correcto. Nosotros lo recuperamos en memoria magnética, lo digitalizamos y ya usted se regresa y se lleva esa foto antiquísima que tiene. Nosotros la recuperamos en medio magnético, en una digitalización, y usted se lleva su original. Pero sí necesitamos tener todos esos aportes. Yo sé que en el baúl del abuelo seguramente está refundida una escritura antiquísima de 1896 que empezamos a hacer escritura aquí en Gramalote. Seguramente ahí está, podemos empezarlas a guardar y eso nos va a dar claridad sobre muchos nombres de lugares. Que el río de Valduz. Pero mire, ese Valduz no lo escribían Valduz sino Valdés. Uno no sabe. Sí. Que ese no era con S, con Z como lo escribimos nosotros, y no era con S como el apellido español. Entonces, aquí debió haber sido un personaje de eso, ¿cierto? Ahí está. Dejamos tareas. No solo nosotros hacemos tareas, también nos invitamos a que se sumen a esta actividad por rescatar eso. Santa Teresita, Amparo, Santa Teresita tiene mucha tradición oral. Hoy todavía tenemos un baluarte que es Doña Patrocinia, que nos puede narrar muchos cuentos, muchos relatos. Pero aquí, de lo que he podido narrar de Santa Teresita, ese ejercicio que hicimos hace unos meses de leyendas de Gramalote, ustedes ven que en el mapa de Santa Teresita hay varias leyendas. De los orígenes de la Gritona. Hay varias leyendas que hablan de esos relatos orales que han llegado hasta nosotros, que tuvieron como escenario Santa Teresita, el tesoro del Peñón. Hay una cantidad de relatos. Pues los conocen, si conocen algunos de pronto, pues si ustedes nos los comentan, nosotros hacemos el ejercicio de ajustarlos un poco y guardarlos para otras generaciones que vienen. Recuerden que nadie puede amar lo que no conoce. Y este ejercicio que hacemos es ese, que la gente pueda conocer de lo de antes y empiece a enamorarse más de su territorio, de sentirse más orgulloso de lo que es, porque cada uno de ustedes pues es consecuencia de algo que pasó, 2, 3, 4 generaciones. Entonces vale la pena preservar ese hecho para la historia, para que otros se sigan enamorando de su tierra. Bueno, mire, quedan tareas, así que los invitamos a ese ejercicio. La presidenta nos hablaba de algunas actividades que hacen, entonces yo quería saber eso. La capilla está abierta, ¿qué días, qué festividades? Porque podemos ver que todavía tienen los adornos de Navidad y demás. Entonces, ¿qué fechas, cuáles son las fechas más importantes que ustedes resaltan? ¿La misa mensual? En fin, cuéntenos, presidenta. Pues aquí, gracias a Dios, tenemos los últimos sábados del mes. El Padre viene a visitarnos a Eucaristía todos los meses.
pues la capilla como tal no permanece abierta, pero sí las llaves están cerca en una casita y pues ahí la persona que necesite o desee entrar a la capilla, hacer oración, lo puede hacer con mucho gusto. Se le abre, se le da permiso y se cierra. También esto nos tienen en cuenta con un seminarista o un ministro laico para las celebraciones tanto de la Semana Santa como la novena de Navidad. Entonces, La festividad especial de Santa Teresita, ¿la tienen clara? pues siempre se hace la Eucaristía ¿Pero en qué fecha? el 2 de octubre, o el primero o el 2 de octubre se celebra la fiesta de Santa Teresita. Entonces, como tal, se busca para esa fecha al Padre para que venga y nos celebre. Okay. ¿Siempre ha sido el último sábado para la misa mensual o eso ha cambiado de acuerdo al padre que esté? Sí, señora, eso de acuerdo al sacerdote, se cambian las fechas, pero sí prácticamente desde que se hizo la capilla, cuando el padre Rafael Cárdenas, él era uno también de los que ayudaron mucho a la construcción de esta capilla, y él decía, vamos a hacer una Eucaristía el último domingo, que era el último domingo del mes, y entonces así lo que se recogía, entonces la ofrenda él la daba para que compraran cemento, para que siguieran avanzando el trabajo. Entonces bueno. Y anteriormente pues también los jueves de oración nos enviaban un ministro, pero pues ahora debido a que ya hay poca gente en eso, el señor Víctor Aparicio, él nos acompañó mucho tiempo, el señor Pedro Méndez también nos acompañó en los jueves de oración. Excelente. Bueno, pues entonces estamos en la sede de la patrona de las misiones, pues entonces que ella haga el milagrito, ¿no? Para que esas festividades que son tan ricas para la religiosidad, pues no se pierdan y que salgan más misiones, no solo desde lo religioso, sino también desde lo social, para que la gente se empodere cada vez más de las diferentes actividades y esto quede muchas generaciones más para la riqueza de Gramadoc. Profe, y una tarea para profe. Profe. Como ese ejercicio de historia, qué bueno que los chicos empiecen a esculcarla entre los abuelos y empiecen a narrar esa recuperación de esa cantidad de leyendas que hay en la vereda, poderlas manosear con ellos, sería una idea. Y que después nos regalen fabulosa. esa Excelente. ¿sí? Capture, chan, al correo o hasta el WhatsApp y nosotros vamos a armar. Y ahí van quedando tareas para todos. Ahí tengo la tarea. Listo. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, inquietud o vamos dando cierre? ¿No? Bueno, cualquier cosa, pues ahí van quedando. ¿Algo, presidente? Pues a mí sí me gustaría pues Ay, como aprovecho. agradecerles, ¿no? O sea, por escoger nuestra vereda para venir y pues hablarnos y remover toda esa historia que pues muchas personas sí no conocemos, o sea, personalmente no conocía, o sea, como el significado del caracol, o sea, sí, siempre uno por el caracol, pero o sea, no hay quien así como, por lo menos yo le comentaba a ella, que se interese tanto así por la historia, ¿no? Y entonces eso sí me da mucha alegría y tener ese conocimiento, o sea, poder hablar con la leyenda de Gramadoc. Pero mire, usted tiene un personaje maravilloso, doña Patrocinio, con esa lucidez tan impresionante. Mis charlas con ella han sido enriquecedoras, la verdad, porque es que estamos hablando de 90 años. Y una memoria lúcida, y una capacidad de hablar, pues 90 años digo yo porque hasta los 7 seguramente, pero casi es testigo, y le narra unos hechos a uno que, cuando uno se va a ver la pernicia de aquella, los relatos más conmovedores que tengo de ser ella hablándome de aquellos tiempos, de esa violencia, porque estaba en el pito y ella escuchaba lo que pasaba al otro lado. Estamos hablando de un conflicto con nosotros mismos, entre conservadores y liberales, y unos estaban parando el río, otros estaban para este lado del río, y cómo se hacían daño, cómo dolía ese pedazo. Y es un ser vivo que vio, fue testigo. Entonces quise empezar a rescatar todas esas vivencias que hay en la cabeza de esa señora, y creo que hay 2 o más, no sé si, bueno, la señora Luna ya también, lastimosamente se así, en la del actor antiguo, aquí la de Don Manuel.
pero también tuve la oportunidad de hace unos 10 años tal vez, o poco más, de poder hablar con ellos en estos temas, y la verdad que era conmovedor escucharles ese relato, ¿no? ¿Qué tal poder traer, por ejemplo, a doña Patrocinio a que les narre algo a los niños, o poderlos llevar hasta allá, y que ella nos pueda contar de eso es un rayonazo a mí por lo menos me lo ha dejado eso, de poder hablar con esa persona en vivo que fue testigo de los hechos y que me hace enamorar del territorio, de los hechos y lo que ha pasado. Amo más el territorio al haber conocido esa experiencia. Bueno, profe, sigue teniendo tareas. Presidente también sigue teniendo tareas para que nos ayuden a rescatar todo esto. Le voy a comentar algo acá. Este podcast, para que se haga hoy acá en su vereda, fue gracias a doña Patrocinio. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con ella el año pasado y claro, uno dice 96, 97 años, ¡pum!, estalla la cabeza, porque es eso, o sea, es una persona que vivió tantas cosas, fue partera, imagínense, poco de generaciones que nacieron en sus manos, ¿sí? Yo le preguntaba, y hasta nueras a las cuales ella le hizo el ejercicio de ese paso de dar a luz, y es una de nuestras artesanas, porque el municipio ha buscado a los artesanos, porque el turismo sin los artesanos no es turismo, ellos son los que nos dejan ese detallito, ese souvenir que el turista quiere llevarse, y los conocemos. Y doña Patrocinio hace parte de esas personas que hemos encontrado en el territorio. Si allá hay más artesanos, acérquense, nos escriban, nos queremos buscar todos los talentos que hay escondidos en los rincones de nuestro territorio. Pronto hay niños con esas habilidades, personas mayores como doña Patrocinio. Entonces, en un acto de gracias a ella, que esperábamos contar con su presencia, pero pues por temas de salud y demás, pues no nos pudo acompañar, así que simplemente le damos gracias porque el habernos conectado nos tiene hoy acá, empezando esta segunda temporada del podcast de índole religioso, mostrando a sus comunidades y a sus personajes. Amparo, hay una cosa que pues, no la puedo conceder aquí. Ok, dígalo. Hay un relato antiguo acá, que también es de las cosas que me conmueven mucho. Antes de nosotros cafeteros hay una colonia. Aquí en esta vereda hay una de las expresiones más grandes de la población aborigen. Sí. Seguramente donde están sus casas pudo haber sido un bohío de un aborigen, seguramente. Se me hace muy extraño que en nuestra comunidad no hubo un traslado. Algo pasó, nosotros no tenemos nombres de lugares indígenas, ¿sí? No tenemos nombres indígenas, no tenemos apellidos indígenas, casi que no tenemos ni rasgos indígenas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó ahí? Y entonces aquí en esta vereda escucho esa versión hace muchos años, averiguando con los viejos, y entonces aparecen estas palabras más o menos. Mi abuelo me contaba que los indígenas prefirieron enterrarse vivos a dejarse esclavizar. Y cuando uno ve la forma en que hacían las tumbas, entonces uno dice, uy, era cierto, porque pues la tumba a ellos no le echan tierra en la cara. Los muertos hacen un hoyo, les botan la tierra encima y fuera. No, ellos hacían un nicho, ¿sí? Hacían como una barriguita donde metían el parroquiano y echaban tierra al ducto por donde había entrado el parroquiano, el paciente. Entonces uno, cuando escucho esa expresión de la gente, imagina, sería que verás, algunos se enterraron vivos. Hay tumbas multifamiliares, ¿sí? Donde hay 3 o 4 cadáveres. Entonces, oiga, este man se enterró con la familia, es cierto. Esa es una vaina que no podía dejar pasar para dejar como esa curiosidad en la gente que pueda ver estos ejercicios, estas charlas y puedan empezar a profundizar en esa realidad. ¿Qué tan cierto pudo haber sido ese relato que es alguien vivo?
me contó de que había escuchado de sus abuelos este tipo de procedimiento de alejarse, de librarse de la esclavitud. Más tarea, ¿no? Ustedes también han rescatado esa tradición oral de todas esas historias, porque en efecto hubo como un borrón y cuenta nueva, ¿sí? Porque se han encontrado son los vestigios. Y hablábamos hace ratico de la forma de los caminos, que ya me explicaba en otros podcasts, y quieren siguen y miren los otros podcasts acá en YouTube, Alcaldía de Gramalote, y van a encontrar todas esas estelitas que se van dejando en el camino de cómo hubo otras comunidades de otras índoles en este territorio. Hoy lo ocupamos nosotros, pero antes de nosotros hubo más personas. ¿Usted conoce más? Escríbanos. Ahí sí quedando tarea, ¿cierto, Jim? Bien, los dejamos picados mejor para el próximo podcast y listo. Profe, muchas gracias por venir. ¿Cómo se sintió? Perfecto. Perfecto, le quedaron dudas, preguntas y qué tareas. Muchas. Presidenta, me ha dicho ni hablar al respecto, ¿cierto? Entonces vamos a pasar. Contenta, sí. Bueno, a mí me alegra Muchas mucho. gracias por su visita, No, por ustedes. todo esto. Ustedes. Muchas gracias, de verdad. Y gracias a ustedes por estar ahí detrás de la pantalla mes a mes esperando esto. Dejamos un tiempo pues propicio por las festividades y demás y otras agendas, pero queremos arrancar este año acá, en el territorio, en su vereda, donde está esa capilla y la historia de todas las personas que estuvieron detrás de. Y las tareas que van quedando, ¿por qué? La tarea más grande, difundir todo este mensaje. Ayúdennos a compartir este material. Denle like, compártanlo con sus amigos, en sus estados, para que lleguemos a más personas y allá afuera sepan que Gramalote tiene mucha riqueza cultural para mostrar y compartir con esos visitantes que vienen a nuestro territorio. Vamos a colocar las redes sociales de las personas que interactuamos, obviamente la Alcaldía de Gramalote, que la consiguen en Facebook, TikTok, Instagram y obviamente en YouTube, estos podcasts de índole religioso y más contenido, como Alcaldía de Gramalote. A la oficina nos pueden escribir turismo@gramalote-nortesantander.gov.co. Eso fue un trabajo de la asociatividad, entonces también vamos a encontrar la Asociación de Turismo del Municipio en Facebook, TikTok e Instagram como ASOTURAN, Asociación de Turismo del Municipio de Gramalote. Y a mi persona me consiguen a mi negocio Hostal Luna Azul, también en las diferentes redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram, donde van a encontrar la oferta turística de nuestro municipio y de sus oferentes. Así que no más queda sino dar gracias, Jim, una vez más, muchas gracias por acompañarnos y hacer parte de este rescate de la historia. También queremos darle gracias al señor alcalde, que fue el que hace más de un año nos dijo: háganle, muestren al municipio y rescatemos la cultura de nuestro municipio y su historia. Presidenta, muchas gracias por abrirnos las puertas de esta capilla, de la historia de su comunidad, de su persona también, de su familia, porque miren, 3 generaciones. Muchas gracias, listo. Bueno, así que muchas gracias a las TICs, Carlos José, que está detrás de todo este trabajo de subir todo el contenido que el municipio va creando para todos ustedes. Así que muchas gracias y hasta la próxima.